Y hoy vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a ver cómo el enemigo ataca la mente del hombre. Y por eso es importante lo que venimos mencionando en este tiempo. La lectura de la palabra de Dios, la oración, que tiene que ver con los aportes para la llenura del Espíritu Santo. Una vida de santidad. ¿Cuántos buscan al Espíritu Santo? Bien, es necesario porque no olvide, el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos. Él fue enviado para ayudarnos. Nosotros a diario nos encontramos con situaciones, no todos los días son iguales, y algunos días son lindos y otros no tan lindos y otros difíciles. Bueno, esos son los momentos donde nosotros necesitamos tener presente el Espíritu Santo viene conmigo. El Espíritu Santo está para ayudarme. Veo que nosotros a veces esto de ser reiterativo en los cultos y de escuchar la palabra de Dios y nosotros desde acá la plataforma buscando guiarlo, instruirlo, le decimos, ejemplo, el Espíritu Santo está con nosotros siempre y nosotros ya tenemos incorporado una especie de speech que decimos amén, pero a veces ni entendimos. Y no es que esté prejuzgando, sino hablo a modo de concientizar, porque esta gran verdad de la que estamos hablando, que el Espíritu Santo está siempre, eso se va a notar en el momento de tu dificultad. Pero el Espíritu Santo realmente vino a ayudarnos en todo, no solamente en los momentos de dificultad, sino que vino Él a darnos fe, a darnos paz, a darnos amor, a darnos benignidad. Nosotros no somos buenos, pero Él sí. Él nos hace buenos. ¿A cuántos han experimentado eso? El Espíritu Santo está siempre para ayudarnos. Él nos ayuda a disfrutar esta vida muy diferente como buscábamos disfrutar antes. La Biblia, la palabra de Dios, que es nuestra consejera, ella es vivificada en nuestro corazón. A partir de ahí nosotros entendemos, decimos, esta forma de disfrutar que tenía de la vida sin Dios, ahora entiendo que no debo hacerlo. En eso me ayudó el Espíritu Santo. Y Él me va enseñando a vivir una mejor vida. En otras palabras, Él viene a ayudarme a seguir a Jesucristo. ¿Para qué vino? A ayudarnos a seguir a Jesucristo. Y hoy vamos a ver la vida de Elías, un hombre de Dios que la Biblia habla de que él era un hombre muy usado por Dios. La Biblia dice que él era un hombre como nosotros, sujetos a pasiones. Un hombre como cualquiera de nosotros, un humano. Pero la Biblia habla de que este hombre oró a Dios y Dios hizo descender fuego del cielo. Cuando vemos estos personajes que Dios utilizó a lo largo del tiempo para dejarnos ejemplos a nosotros, para el diario vivir frente a situaciones que nos encontramos, tenemos que entender que los hombres siempre somos hombres. Y si algo nosotros somos, es porque Dios lo hizo o lo hace. En el caso de Elías, no era él un superhombre, él era un simple hombre que había sido apartado por Dios para confrontar una movida fuerte espiritual a través de una sacerdotisa de Satanás, que era la esposa del rey Acab, llamada Jezabel, una mujer que logró meter su religión de su padre en el templo de Dios y al punto de ganar al rey, que era su esposo, y después utilizar el poder que había bajo la potestad del rey, ese poder que era el ejército y todos los medios que tenían, para perseguir a los profetas. La Biblia dice que Jezabel hizo matar a muchos profetas de Dios. Entonces, era alguien que estaba metido, camuflado ahí dentro y a poquito se iba metiendo y a través de esas cosas que le metía en la mente por lo que ella traía en sí,
fue cambiando la forma de pensar. Y usted sabe que el pensamiento, según el pensamiento nuestro, eso somos. Entonces, siempre digo a las personas cuando vienen a pedir ayuda y uno le pregunta, ¿cómo es tu vida? Y ellos te dicen, no, bien, normal. Entonces uno dice, ¿algún problema tiene? Vamos a preguntarle cuál es el pensamiento que más tiempo ocupa lugar en su mente. Entonces uno trata de conocerle el corazón de la persona preguntándole cuál es el pensamiento. Los pensamientos son los que luego van a cobrar forma en nuestra mente de cosas a las que nos dedicamos. Luego salen las palabras, las expresamos y luego los hechos. Pero todo nace acá. Y la mente es un receptor, es donde vamos a recepcionar, ya sea consciente, inconsciente, determinadas cosas que van a formar parte de nuestro razonamiento y finalmente con ello le vamos a dar forma a cosas en la vida. Nosotros, en la especie de la creación de Dios, somos los únicos que tenemos esa capacidad. Después los animales no tienen capacidad de razonar como nosotros. Por eso que el enemigo usa al humano porque él tiene la capacidad de darle formas a cosas en la mente. Por eso está la gran disputa en el mundo espiritual por nuestra alma. Puede ser que el enemigo utilice al ser humano para dedicarse a cosas malas y después las haga. Entonces ese hombre, esa mujer se transforma en un reproductor del mal, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es nuestra consejera, y el Espíritu Santo, quien nos ayuda para que seamos reproductores del bien. ¿Qué somos nosotros? Reproductores del bien. Pero ese reproducir, hasta que lo pueda reproducir con palabras o con hechos, antes se viven procesos en la mente. Y acá vamos a ver el caso de Elías. Elías era un hombre de Dios, un siervo de Dios, que Dios lo había revestido de poder para enfrentar al rey Acab. La historia habla de que Elías había sido llevado por Dios a un lugar donde había un lago y ahí Dios le daba de comer a través de los cuervos, porque Dios le había dicho, dile a Acab que por mi palabra solamente lloverá. Mire qué poder, ¿no?, que Dios le había dado a Elías. Entonces vino una gran sequía en Israel. Y Elías fue y se escondió, Dios lo escondió, pero llega el momento y le dice, salí a enfrentar a Acab. Entonces lo enfrenta a Acab y se encuentra en un lugar, y cuando está con Acab, él oró para que lloviera y volvió a llover. O sea, este era un hombre que conocía a Dios, entrenado por el Espíritu Santo, porque Él es el que le ponía el pensamiento para que Él hablara y para que hiciera las cosas. Hay solamente dos fuentes que nos van a tratar de persuadir buscando que el pensamiento encuentre lugar en nuestra mente. ¿Es Dios o es Satanás y los demonios? Son solamente estas dos potestades que existen y que controlan todo. En este caso, Satanás controla toda la tierra. Él tiene el control de todo, menos de los hijos de Dios. Porque la Biblia dice que a él se lo envió acá a la tierra. Entonces él usa, como hemos hablado en otros momentos, los poderes. Y a través de los poderes se arman un sistema y a través de ese sistema manejan las masas. Y detrás de todo eso hay alguien que nuestros ojos no lo ven. Pero la Biblia nos enseña que, bueno, más adelante ese sistema se va a revelar y se nos va metiendo de a poquito en el sistema a tal punto que nadie puede escapar del sistema. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hablo de que hay dos poderes, Dios y Satanás. Dios venció y Satanás está vencido. Dios venció y Satanás está vencido.
Dios venció y Satanás está vencido. Pero Él no se rinde, porque quien lo venció es nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios a nosotros, o sea, nuestro Señor Jesucristo, nos hizo más que vencedores. Quiere decir que nosotros vamos a pelear batallas. ¿Cuántos están dispuestos a pelear esa batalla? Elías estaba llevando adelante una gran misión que Dios le había encomendado y se encuentra en el capítulo 19, verso 1, con un revés inesperado. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas, a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bueno, le comenté el contexto de la vida de Elías y ahora vemos esta parte inesperada. ¿Cómo nosotros podríamos entender esta parte, verdad? Donde un hombre que enfrentó a un rey, que después Dios le indica que él tiene que citarlos a un monte llamado el Monte Carmelo, donde le dice: trae a los profetas tuyos, solo yo quedé de Jehová, le dice, vengan ustedes, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Entonces Elías y los 850 profetas que eran profetas de Baal y Acera, que eran los profetas de esta mujer Jezabel. O sea, era el mismo sistema, los siervos de ese sistema, enfrentando a un solo hombre, pero un hombre de Dios. El Espíritu Santo tiene el poder que es invencible y vive en nuestro corazón. No te olvides, porque nosotros entendemos otra cosa. Nosotros entendemos que nos superan, nosotros entendemos que no podemos, nosotros entendemos que no hay salida, que no hay respuesta, esto no cambia. Por eso digo otra vez, el Espíritu Santo tiene un poder tan grande que nadie puede vencerlo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahora, por saber esto, no vas a evitar pelear batallas en la mente. Porque Elías era un hombre con tal investidura, como dice la Biblia, que Dios lo usó para enfrentar a estos hombres y que cuando los enfrentó, estos hombres intentaban, orando a Baal, que descendiera fuego y no hubo nada. Después dice la Biblia que Elías oró y Dios hizo descender fuego. Ese que era un hombre realmente que detrás de él había hechos reales. Los hechos reales era porque lo había guiado Dios. Recuerde esto, Dios te guía. La Biblia dice, ¿tienes fe? Esto es muy simple. La fe viene por la palabra de Dios. Es decir, la palabra fue mi consejera. Bueno, tuve 1000 problemas conmigo mismo, pero fui a Dios diciendo: Señor, frente a todos los problemas que tengo y los no puedo que veo, no cambio. Sigue siendo tu palabra mi consejera. Bueno, estás parado en la fe. ¿Qué va a faltar luego? Las obras. Porque todas las cosas son posibles a través de la fe. Entonces, cuando nos guía a nosotros la palabra de Dios, estamos parados en la dimensión de la fe, en la dimensión del espíritu, de lo sobrenatural. En nosotros hay algo tan poderoso que no es nuestro, sino el espíritu, que nos lleva a permanecer sin pestañear, podríamos decir, sosteniendo lo que creímos frente a todos los pronósticos contrarios. Describo esto para hacer entender el poder del Espíritu cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios.
Por eso que Elías pudo enfrentar a estos hombres, pero no con su capacidad, porque a él lo había guiado siempre Dios. Qué importante buscar al Espíritu Santo. Muy importante buscar al Espíritu Santo. Hay cosas muy lejos de entenderla nosotros si el Espíritu Santo no está... a ver, Él vive en nosotros. Él vive en nosotros. Pero si nosotros no le buscamos pidiéndole, ¿qué sería buscarle? A ver, ¿tengo que buscar para ver dónde está? No, cuando decimos buscarle es, Señor, esta situación que no entiendo, hoy me demanda una decisión. No tengo en claro tu palabra con respecto a esto, pero te pido que me hagas entender. Usted buscará consejo de un siervo de Dios, o no hay alguien que lo pueda asistir en ese momento y usted le dirá, Señor, dame señales. Señor, poné los pensamientos que sean firmes, fuertes, que me dé cuenta que sos vos instruyéndome. Señor, dame sueños donde vea a través de sueños cuál es el desencadenamiento de esto, lo que yo debo hacer. Es decir, tengo que buscar a Dios. ¿Cuántos entienden? Buscarlo, pedirle dirección. Mi parte, la parte nuestra sería, es que Él me guíe. Debo asegurarme que Él me guíe. Porque si Él viene con nosotros, por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el mundo espiritual ataca, no te das cuenta. En principio, si no estás en oración, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque la mente nuestra se alía. Él usa mucho la razón. Él usa mucho lo que nosotros entendemos. Él usa lo nuestro. Porque nuestra naturaleza es contraria al Espíritu. Gálatas 5:16. Nuestra naturaleza humana, nuestra forma de pensar, ver la vida y demás, es contraria a Dios. O sea, nosotros necesitamos de verdad a Dios. Necesitamos a Dios. Y los que necesitamos lo buscamos. ¿Qué hacemos? Lo buscamos. Entonces, si lo buscamos a Dios, Él nos llevará a permanecer en la palabra. No es, a veces no es fácil porque ahí vienen las ansiedades. Porque de repente la fe no es lo que yo pueda acompañar con mi pensamiento humano. Es incompatible. Entonces me va a llevar a que cuando me encuentro en ansiedad, porque esa es mi naturaleza, voy a buscar a Dios. Y le digo, me despojo de este pensamiento que me hace caminar por las paredes. Señor, según tu palabra, tu voluntad es agradable y perfecta, pero acá me veo desequilibrado. Te pido que intervengas, Señor. Y podríamos decir, tu palabra dice que no me diste espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos entienden? Vivir en la fe te lleva a vivir en la presencia de Dios. Vivir en la fe te lleva a vivir en la presencia de Dios. Y no podemos apartarnos de ahí un instante. Mirá a otro hermano decir, no podemos apartarnos de ahí. No podemos apartarnos. Pero el enemigo hará todo porque él lo que busca es sacarnos a nosotros de aquellas cosas que Dios planificó. Porque usted sabe, Él vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida abundante. Y no podemos llegar a Cristo si no es por medio de tomar su palabra como nuestra consejera y nosotros decir, bueno, Señor, como Él le dijo a los discípulos, quien quiera venir en pos de mí, le dijo, niéguese, tome su cruz y sígame. Negarme es decir, bueno, no voy a dejar que prevalezca mi pensamiento. Voy a dejar mis pensamientos y voy a tomar su palabra como mi consejera. ¿Cuántos se animan a hacer eso? Gloria a Dios. Eso es negarme. Tomar su cruz es aceptarlo. Aceptar su palabra, su consejo. Y seguirle es una consecuencia, porque ya no sos vos, sino el Espíritu Santo ayudándote. Dale ese aplauso a Él, porque Él está para ayudarte en todo, en todo. Aleluya. Él está para ayudarle en todo. Lo que ocurre acá con Elías, algunos de los estudiosos de la palabra dicen que hubo un relajo en Elías.
que hubo probablemente una exaltación, un exceso de lo que hizo con los profetas de Baal y Asera. La cuestión es que después de esta gran victoria de Elías, sucede algo muy novedoso, que la Biblia habla de que Acab le dijo, porque él tenía a la esposa como a la que él le tenía que rendir cuenta. No era la esposa que le tenía que rendir cuenta o viceversa, sino que él tenía que rendir cuenta a su esposa. Ahí está quien mandaba, no era la esposa en sí, eran principados que estaban instalados ahí y que tenían un plan y que estaba controlado por Jezabel, porque es un espíritu que controla a Jezabel. Entonces, cuando Acab le dice lo que hizo con los profetas, Jezabel, en el verso 2, envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Los mensajeros te llegan por todos lados. Mire, los mensajeros por lo general vienen a través de personas muy cerca a nosotros. Muchas veces pasa así. Te vienen con cada dardo, con un pronóstico, con un pensamiento. El problema, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha con personas, sino con principados, gobernadores y huestes espirituales. Siempre está diagramado en el mundo espiritual una estrategia para ir sacándonos a nosotros del consejo de la palabra, de donde nunca debemos salir. ¿Cuántos entienden? Porque permanecer en la palabra, dijimos, es permanecer en la fe. Si tienes fe, ¿qué va a haber? Obras. Cosas reales que van a suceder, porque el Espíritu Santo va a respaldar todo lo que hagas a partir de ahí. Cuando vienen estos mensajeros, dice el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Cómo le cambió el pensamiento? Quiere decir que que había un peligro real. Los mensajeros, cuando vienen, ellos no vienen a meterte un miedo que rápidamente se lo vas a rebatir porque lo que te están diciendo no existe. No, ellos vienen a hablarte de lo que saben que te está batiendo, o al menos le tenés miedo, o es algo que te persigue y nunca termina. Y lo que ellos buscan es que vos lo veas, y va a ser imposible porque no lo veas, porque forma parte de vos. Sabés que forma parte de vos, sabés tus limitaciones. Pero lo que faltó acá en Elías, por eso es lo asombroso de esto, es que Elías, cuando ve el peligro, él se levantó para salvar su vida. O sea que cuando el pensamiento, a través del mensajero, puede ser que tuviste un sueño y te levantaste con ese sueño como real, y después el pensamiento permaneció en tu mente y le diste cabida. Bueno, fue un enviado, fue un mensajero de Satanás. De repente, no sé, tenés un crédito y ves en la televisión que dice aumentó el dólar y la inflación esto y lo demás, y te viene el pensamiento, no vas a poder pagar el crédito. Y todas esas cosas que el enemigo va a utilizar, no vas a poder evitar encontrarte con los mensajeros, porque estás peleando una batalla real en el mundo espiritual. ¿Cuántos lo sabían? Hay una batalla real. Él va a venir y va a meter pensamientos recurrentes basado a la realidad que vivís, donde Él sabe que vos no tenés chances. O sea, no tenga miedo por eso, porque dijimos, está Dios y está Satanás. Dios lo venció y Satanás perdió. ¿Verdad? Ahora, cuando me llegan a ver la realidad, el pensamiento, ¿cambia o sigo sosteniéndolo? Dijimos, ¿verdad? Dios es real, Satanás también. Dios lo venció y Satanás perdió. Dios lo venció y Satanás perdió. Dios nos hizo vencedores y Satanás está debajo de nuestros pies. Eso dice la Biblia. Pero cuando nos encontramos con la realidad íntima, donde no hay nadie,
¿qué decimos? Claro, Elías en este caso, él dice que le ganó eso en la mente. Acá se lo desconoce y está, mire hermano, usted, es decir, todos los que buscamos agradar a Dios constantemente estamos conociéndonos, porque nuestro corazón constantemente manifiesta cosas. Y eso no es de nada de otro mundo, porque así es la vida nuestra. Nosotros, la Biblia dice que hay cosas en nuestro corazón que no las sabemos. Nuestro corazón es engañoso, pero en determinados momentos del día, ahí manifestamos estas cosas. Cuando se manifiestan estas cosas, ese es el momento de tener presente, el Señor venció y me hizo más que vencedor. El que me ataca es real, pero está vencido. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesucristo, hermano? ¿Cuántos pueden darle gloria a Él? ¿Cuántos pueden glorificar a Jesucristo? Él venció y nos hizo vencedores. Amén. Él venció y nos hizo vencedores. Eso es lo que nosotros debemos. Elías en este caso, vemos que él no fue a buscar a Dios. Por eso digo que cuando tu corazón manifiesta estas cosas, es normal. Pero no lo debo dejar que permanezca. No debo dejarlo al pensamiento anidarse. Porque si el pensamiento se anida, me va a dominar. El pensamiento me va a dominar porque yo fui creado con esa capacidad de darle forma a las cosas. Esa es mi naturaleza. Así que puede usarme Dios y también Satanás si yo no tengo en cuenta cómo vivir esta vida cristiana. Nosotros solamente nos apartamos para Dios. ¿Para quién nos apartamos? Para Dios. Elías, cuando él no va a buscar a Dios, él comienza a buscar sus recursos. ¿Vio el que decimos el manotazo de ahogado? Con Dios no hay necesidad de eso. Pero el enemigo es astuto en este caso, que si el pensamiento se anidó, nos vamos a ver haciendo cosas que no pensábamos que íbamos a hacer. Porque el pensamiento está en la cabeza, hablando cosas que no pensábamos hablar. Pero si profundizamos el porqué de eso, el pensamiento está anidado en la cabeza. El pensamiento está instalado. El enemigo mandó un mensajero. El enemigo está ametrallando la mente y está sacándote de donde no debes salir vos, que es la palabra. Porque si nosotros entendemos que el Señor es nuestro Salvador, en el momento del peligro, ¿a quién acurrimos? A Dios. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. ¿De verdad crees que el Señor es tu Salvador? Bueno, en el momento del peligro vas a ir a tu Salvador. Es asombroso lo que descubrimos de nuestro corazón. Y ahí vemos que Dios es bueno. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Él no nos desecha si nos volvemos. Lo que ocurre acá que Elías, él quiere salvar su vida. Y usted va a ver, Mateo dice, San Mateo capítulo 16, verso 25, dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir? No tengo la capacidad en mí de conducir mi vida detrás de Jesús. No puedo usar mis recursos para caminar detrás de Jesús. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, renunciar a mi yo. O sea, entregarle mi vida. En otras palabras, perder mi vida. Pero en realidad no voy a perder. Lo que voy a encontrar es la verdadera vida para la que nací en la tierra. Una vida de bienestar, una vida de una verdadera felicidad, una vida donde voy a entender de que la felicidad no está en tener dinero. ¿Cuántos entienden eso? Muchas personas piensan que por tener dinero o tener confort van a ser felices, y la felicidad tiene que ver con tener a Cristo en nuestro corazón. En otras palabras, Cristo nos lleva a nosotros a concretar cosas, y esas cosas que concretamos son de las que disfrutamos.
Si entonces estaríamos buscando felicidad en momentos pasajeros. Pero con Cristo nosotros no aprendemos de esa manera. Entonces lo que hizo Elías fue un error querer salvar su vida porque la perdía. Tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús. Entregarle nuestra vida a Jesús. Entregarle nuestra vida a Jesús. Entonces ahí cuando él llega a Berseba, deja a su criado. Y ahí comenzamos a ver, ¿verdad?, que la caída del hombre es una especie de venir en desliz. Escuche, hay cosas que pasan, que cómo puede ser que no nos demos cuenta, pero cuando el enemigo te cegó, es verdad que uno no se da cuenta, porque está ciego, pero comienzan a haber acontecimientos que uno dice, me pasó esto, pero el enemigo te dice, bueno, está bien, ya está, zafaste, no pasa nada. Bueno, seguís caminando, sin tener la palabra. Te vuelve a pasar lo que no debería pasar, decir, me pasó esto, y el enemigo te dice, tranquilo, no pasa nada, zafaste otra vez. Lo que él está haciendo es engañarte, darte un consuelo por una repercusión que tuviste en la conciencia, para que no haya una revolución quizá, y después tu conciencia se comience a habituar a esa forma de vida. Nosotros tenemos una nueva conciencia según Dios. Tenemos la mente de Cristo. Esa mente de Cristo es una mente que está alineada, sintonizada con la palabra de Dios. Y el enemigo lo que quiere es sacarnos de sintonía, alivianándonos las cosas, pero en realidad lo que está haciendo es llevarte cada vez a estar más solo. Lo que hace el enemigo con las personas, los encierra, los cerca. Y constantemente trabaja con sus miedos. Pero ahí es cuando uno dice, y usted me está contando algo que yo vivo. No, lo que estoy tratando de hacerte ver que eso que vivís, en eso que vivís tenés un Dios poderoso que siempre está con vos. 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 Dios está siempre con nosotros, siempre está para ayudarnos, siempre está para ayudarnos, no te olvides, Dios siempre está para ayudarnos, siempre. Y usted va a ver que cuando él deja a su criado, dice, él se fue por el desierto. ¿A cuántos habrá encontrado en el desierto? A nadie. Pero ¿de quién fue la decisión? De él. ¿Quién lo indujo? No te olvides del mensajero. El mensajero, de ahí viene la repercusión, de ahí vienen las decisiones. No tomes decisiones por lo que dicen, por lo que hacen otros, por lo que pensás vos sin considerar lo que la Biblia dice. No tomes esas decisiones, aunque no las entiendas. Pero la Biblia, que no compartas, no seas alguien que dice, sí, qué bien, gloria, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. No, a veces no va a pasar eso. Hay cosas que te van a doler, que uno no es fácil decidir. Pero antes de tomar la decisión, siempre cuento cosas que Dios ha hecho en mi vida. En el comienzo de mi vida cristiana, entrando ya a servir al Señor, empecé a pedirle a Dios que Él me dé amor por las almas. Bueno, entraron unos vecinos nuestros en nuestra casa, nos robaron y bueno, era muy doloroso. Yo hasta ahí no lo sabía hasta que nos robaron. Cuando nos robaron, bueno, mi corazón manifestó cosas que realmente eran cosas que no deberían ser así. Entonces yo, como sabía que eso no debería ser así, empecé a decir, los perdono y los bendigo, los perdono y los bendigo. Y era reiterativo, los perdono y los bendigo. Pero lo que no tuve el cuidado, y yo lo hice a la ligera y jamás lo hice premeditadamente, es que si lo que yo estaba diciendo era verdad o no. Yo decía porque decía la Biblia. Entonces lo mío se agravó, duró un mes, pero fue un extremo de un sufrimiento terrible. Hasta que Dios me libera. ¿De qué forma me liberó Dios? Cuando voy a orar y le digo, Señor, no tengo tu amor para amarlos. En mi oración fue esa palabra que ni siquiera fui consciente, porque fue el Espíritu Santo.
Pero en ese instante que dije, no tengo tu amor, estaba diciendo la verdad. Yo tomaba la Biblia y la parafraseaba, pero no era la verdad en mí. Lo que tendría que haber dicho primero es lo que dije. No tengo tu amor, Señor. Renuncio a la bronca, a la impotencia, al odio y abro mi corazón para que me des tu amor. Lo que tendría que haber hecho, pero no lo hice. Entonces, cuando nosotros dejamos el consejo de la palabra, nosotros comenzamos a dar manotazos, pero vas a ver que la vida se apaga, hay frustración, hay mucha impotencia, porque somos impotentes frente a las realidades que vivimos, somos impotentes. Recuerde Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuánto? Entonces ahí uno, si lo parafraseas también, uno pareciera que con decirlo se resuelve el problema. No, acá tenés que ir para adentro tuyo, qué es lo que vos ves que no podés, y ahí tenés que hablar con Dios la verdad y decirle, liberame Señor, pero tomo tu palabra. Y después, ¿cuándo está mi oportunidad de intentar? Está en este instante mi oportunidad. Intento. Quizás los primeros van a ser fallidos, pero no me bajo. Sé que todo lo puede un Cristo que me fortalece. Eso sería estar teniendo a la Biblia como nuestra consejera. En el caso de Elías, él perdió el consejo y se fue por tras de su camino. Y cuando se va por el desierto, muy solito, se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. ¿Qué quería? Estaba en una depresión. Por eso digo que hay una gran diferencia cuando estamos en Dios y cuando estamos sin Dios. No reniegues si te das cuenta que estás sin Dios. Volvete a Dios. Porque ¿de qué sirve que renegar? Volvámonos a Dios. Él está con sus brazos abiertos esperándonos. El Señor está con sus brazos abiertos esperándonos. Y ahí es cuando el infierno festeja. Porque finalmente Él puede llevar a cabo el plan, destruirnos. El Señor siempre está para ayudarnos. El Señor siempre está para ayudarnos. Escuche, pero Él ora a Dios en ese momento. Y fíjese la oración. Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es decir, Él se comunica con Dios y termina manifestando una especie de pus que tenía en su corazón. Porque evidentemente este hombre se habrá creído que era una especie de superdotado profeta. Y claro que se encontró con una amenaza y que Dios seguramente le hizo ver, vos sos humano, gracias. Vos sos humano y no pienses de esa manera, gracias. ¿Cuántos entienden? ¿Por qué él saca sus antepasados? Si él saca ese pensamiento en la oración, ¿por qué él estaba conviviendo con ese pensamiento? ¿Cuántos saben que de la abundancia del corazón habla la boca? Él estaba seguramente mientras invocaba, claro, Dios lo había mandado a enfrentar a estos hombres, porque esto era diabólico y Dios estaba utilizando a Elías para erradicarlos a esta plaga de ahí de Israel. Pero en medio de todo eso, los hombres somos hombres. Cuidado, los hombres somos hombres. Hermano, cuidado con nuestro corazón. Somos hombres. Necesitamos la palabra que sea nuestra guía. Necesitamos la palabra, ver los comportamientos que hay en nosotros. No se dé las libertades que necesita su carne. No se dé las libertades que necesita la carne. Siempre esté rodeado, siempre déjese corregir. Déjese ayudar. Cuando le vienen a hablar bien, cuando usted se da cuenta, no es una falta de respeto, me está hablando bien, está hablándome bien. Bueno, déjese. Pero nuestro corazón nos engaña. Por eso que él dice, yo no soy mejor que mis antepasados. ¿Quién le dijo que él era mejor? Quiere decir que él lo pensó. Moisés abrió el mar, pero yo hice encender fuego. Y Satanás conoce todo eso. Y después, ¿qué hace? Te lo pone acá y dice, ¿viste? Vos sos un derrotado. Y es verdad, Satanás, bueno, ahora me quiero morir. Y ahora voy a orar a Dios para que me quite la vida. No se dé, usted no es juguete del diablo, usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios.
Usted es un hijo de Dios y el poder de Dios está en usted. El poder de Dios está en usted. El poder de Dios está en usted. Él sabe su debilidad. Elías habrá tenido esos cabos sueltos como los tengo yo, como los tenemos todos nosotros. Esos cabos sueltos, llévaselo al Señor. No lo dejes libre. No lo dejes con la libertad que Satanás quiere que permanezca para que después seas llevado a lo que Dios no quiere para tu vida. Entonces, la oración de Elías era que él se quería morir. Pero Dios es tan bueno. Dios es bueno. Mira a tu hermano y decirle, Dios es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y quisiera que le digas, nosotros sabemos que Dios es bueno. Dígale, nosotros sabemos que Dios es bueno. Bendito Jesús. Fíjese que en el verso 5 del capítulo 19 de Primera de Reyes, acá vemos a Dios. Cuando Elías le ora y le dice, matame, me quiero ir. Y incluso el corazón que le dice, compitiendo con sus antepasados, en el verso 5 dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Usted se da cuenta de las que nos sacó Dios, que no nos merecemos? ¿Usted se da cuenta que lo que tenemos no nos merecemos? ¿Se da cuenta de eso? Dios es tan bueno, Dios no se cansa. Dios es muy bueno. ¿Qué sería el juicio de la conciencia nuestra cuando alguien tiene un comportamiento de esa manera? Mejor no lo digamos, ¿no? Mejor no lo digamos. Usted puede decir, bueno, pero es un problema de Elías. Pero ¿qué tal si te roban? ¿Y qué tal si te lastiman, te golpean? Porque ahí es donde sale lo que somos nosotros. Pero Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que Él no viene con juicio. Él viene brindándote ayuda. Brindándote ayuda, brindándote ayuda, como diciendo, vení, porque no quiero que te quedes, después vamos a arreglar cuenta, levántate. Tal es así que la Biblia dice que Dios le mandó pan y le mandó agua en la segunda vez. Por eso decimos, hermano, que el Espíritu Santo siempre está. El Espíritu Santo siempre está. Siempre está. Las batallas vas a pelearlas. Las vas a pelear, no vas a poder evitar. Va a ser importante que hayas entendido de lo que se habló esta noche. Que sea la palabra tu consejera. Que sea ella donde escoges pararte. Este pensamiento no corresponde porque no agrada a Dios. Yo tengo razón. Comételo a la razón porque te va a llevar al infierno. Hola. Porque el yo tengo razón te hace salir de la palabra. ¿Cuántos quieren ver días buenos? Bueno, ama a Dios. Sigue el bien. Todos nosotros queremos concretar cosas hermosas en la vida. Y estoy seguro que lo que nosotros imaginamos, según lo que dice Corintios, no es comparado con lo que Dios planificó para nosotros. O sea que Dios tiene mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros podríamos pensar como un pensamiento tratando de identificar algo lindo, bueno, lo de Dios es 1000 veces más, por decir un ejemplo. El primer interesado que vivamos bien la vida es Dios. Pero no hay otro medio para guiarnos hacia ahí que no sea su palabra. No hay otro medio. Hermano, ¿podré quitar mis pasiones? ¿Podré quitar mis reacciones humanas por saber que la Biblia es mi consejera? El gran problema es que tus pasiones son lo que va a manipular Satanás para pelear grandes batallas acá. Pero la única que tenés ahí en esos momentos es esa búsqueda, esa entrega. Es ser un niño entregado, alguien que corre a los brazos del Señor, que se rinde, se entrega, porque entendió que sin Cristo
voy a ser como Elías. Mañana le voy a estar diciendo a Dios, me quiero morir. Y Dios quiere que sigas viviendo. Mirá, te van a decir, Dios quiere que sigamos viviendo por ahora. Dele ese aplauso a Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. En el verso 7 lo vuelve a tocar el ángel, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. En algún momento nos vamos a ir de la tierra, pero que sea cuando Dios quiere. Mientras tanto, pensemos en seguir viviendo y vivir bien. Seguir viviendo y vivir bien. Seguir viviendo y vivir bien. ¿Cómo vamos a vivir? Bien. ¿Y qué tal si cuando estoy diciendo estas cosas tu mente dice, sí, pero yo vivo esto? Está la barrera, otra vez. Entonces, ¿qué va a definir tu mente? ¿Qué va a tomar tu mente? ¿La realidad que vivís o que en esa realidad Dios, si tiene que enviar un ángel, lo va a hacer? ¿A dónde se inclina la mente? Seamos sinceros. La mente se inclina a lo que entiendo, a lo que sé, a lo que veo. La mente no está abierta para interpretar a Dios. Y entonces, ¿a quién lo tenemos para ayudarnos a interpretar a Dios y su palabra? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Háblele, Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Él está para ayudarle a usted. Elías había hecho descender fuego. Elías era un hombre como los que no hubo en la tierra, por lo que describe la Biblia. Pero ¿qué encontramos de Elías? Lo que todos los hombres tenemos. Siempre hay algo que tenemos que no está bueno. Si no, estaríamos sentados en un pedestal bien alto, vanidoso. Pero no podría ser por mucho tiempo. Porque no podemos sostenernos ni siquiera en la vanidad. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. ¿A quién necesitamos? A Cristo. Busquemos a Él en esta noche. Busquemos a Él de todo corazón. Busquemos al Espíritu Santo en esta noche. Busquemos al Espíritu Santo. No sé cuál es su realidad, pero Dios sí la sabe. Búsquelo a Él. Vamos a buscarlo juntos. Vamos a ponernos de pie los músicos. Mientras los que están en casa, Dios les bendiga. Hoy no pudimos salir en el aire, pero lo va a tener más tarde a la predicación. Esta es la palabra de Dios que hemos compartido. El Espíritu Santo está para ayudarle. No reniegue por lo que le toca vivir. Lo que usted está viviendo es necesario para que conozca el poder de Dios, para que conozca la bondad de Dios, la benignidad de Dios, el amor de Dios y tantas cosas que vamos a vivir en los hechos reales, que si no viviéramos eso, no conoceríamos las intervenciones divinas del Señor. Él está siempre para ayudarle. Dios le bendiga, nos vemos en la próxima salida. Bendiciones. Gracias.